Bien, pues comenzamos la escuela bíblica, fundamentos básicos para la vida del cristiano. Sabéis que estamos en la lección todavía 7, que se titula ¿Quiénes somos y qué tenemos en Cristo? Y decíamos que cuando nos convertimos, lo primero que recibimos es una nueva vida, somos una nueva creación en Cristo. También que entramos en una nueva relación con Dios, pasamos a ser hijos de Dios. La nueva relación con Dios también conlleva el hacernos acreedores a ciertos beneficios y bendiciones que conllevan nuestra nueva identidad. El ser hijos de Dios, como suelo decir yo, los hijos son los que heredan las herencias de los padres. Lo último que tratamos es la declaración del apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 2, verso 9, donde Pedro asegura que somos como piedras vivas para la construcción de la casa del templo donde Dios vive, hoy su iglesia. Y dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aquí vemos que el apóstol Pedro declara 4 verdades rotundas. En primer lugar, somos un linaje escogido. Linajes son los descendientes de una familia, por tanto somos miembros de una familia escogida, somos y pertenecemos a la familia de Dios. En segundo lugar, somos un real sacerdocio, que significa sacerdotes al servicio del rey. Decíamos que sacerdote viene de la palabra pontifex, que significa puente, y es que esto significa que el sacerdote actúa como un puente de reconciliación entre las personas, entre sí, y las personas con Dios. Un puente siempre une y además acorta las distancias. Hoy cada creyente es un sacerdote. Todo aquel que cree y recibe a Cristo como Señor y Salvador y le obedece es un sacerdote, es un puente de unión entre Dios y los seres humanos. En tercer lugar, decíamos que somos una nación santa, una iglesia apartada, dedicada y consagrada para la obra de Dios, que es la evangelización de todas las personas, aquellas personas que nos rodean. Es nuestro deber y nuestra obligación enseñarles, predicarles el evangelio y también enseñarles a obedecer a Dios. Y en cuarto lugar, somos su posesión, primero por creación, porque nos creó, y luego porque nos compró, nos redimió con la sangre de su Hijo Jesucristo. Por tanto, a Dios le pertenecemos por 2 motivos: por creación, porque Él nos creó, y por redención, porque Él nos redimió pagando un precio, que es lo que significa redimir, sacarnos de la esclavitud, comprarnos a nuestro antiguo dueño. Hoy vamos a tocar el siguiente beneficio, y es que somos aceptos en el amado, o sea, somos aceptados en Cristo. Si vivimos en Cristo siguiendo sus enseñanzas, Dios nos acepta, y si no, nos rechaza. ¿Estáis comprendiendo? Somos aceptados solamente en Cristo, en el amado. En Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7, dice lo siguiente: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, gracias a esa gracia, a ese regalo que nos hizo en Cristo, nos hizo aceptados en el amado. Versículo 7, en quien tenemos redención, o sea, el pago del rescate por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia, de Jesucristo, habla de la verdadera riqueza, de la riqueza en la gracia y en el conocimiento de Dios. Por tanto, aquí Pablo está diciendo que debemos alabar a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que le pertenecemos a su Hijo amado, porque Él nos compró con su sangre y además Él nos aceptó. Hermanos, Dios es tan rico en gracia y en bondad, que es, como yo suelo decir, la verdadera riqueza, que compró nuestra libertad, y la compró nada más y nada menos, no con oro ni plata, sino con la sangre de su Hijo, y a través de Él nos perdona sus pecados, nuestros pecados. Ser aceptados por Dios, hermanos, es un gran privilegio
que conlleva también una gran responsabilidad. Las personas que nos rodean tienen que ver que Dios nos acepta, que vivimos de acuerdo a su palabra, que vivimos en obediencia a su palabra, y eso las personas que nos rodean, nosotros tenemos la obligación de transmitírselo. La palabra aceptación, además de incluir que hemos sido justificados por Cristo, o sea, Él es nuestra justificación ante Dios el Padre, esta palabra aceptación en griego significa más que eso, significa que somos el objeto de la complacencia de Dios, es más, incluso de su disfrute, de su deleite. Él disfruta y se deleita con nosotros cuando somos aceptados por medio de Cristo. Si vemos en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, en el bautismo de Jesús, vemos lo siguiente. Dice, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, o sea, salió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios a él, y lo vieron que descendía como paloma, y venía sobre Jesús. Verso 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, que disfruto, que me deleito con él. Y en Mateo capítulo 17, versículos 4 y 5, también ocurre algo parecido en el monte de la transfiguración. Dice el versículo 4, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, o sea, 3 tiendas de campaña, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Vemos que se repite la misma palabra, complacencia, deleite, disfrute. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, le demostramos nuestro amor por lo que hizo por nosotros, le seguimos y le servimos y le obedecemos, Dios se complace, disfruta y se siente orgulloso de nosotros, de la misma manera que se complace y se siente orgulloso de su amado Hijo Jesucristo. O sea, de la misma manera que Él, a su unigénito Hijo Jesucristo, con Él se complace por la obediencia que siempre tuvo hacia Él, Él también se complace de la misma manera con nosotros si imitamos y seguimos a Cristo. ¿Estáis entendiendo? El deleite, Él disfruta cuando sus hijos andan en obediencia a Él. Él disfruta y se deleita cuando nosotros hacemos las cosas que a Él le agradan. Por tanto, es maravilloso que nosotros, simples seres humanos y además pecadores, seamos el objeto del amor, del disfrute y del deleite de Dios. Pero para esto, hermanos, es necesario que sigamos y obedezcamos a Cristo y su palabra. Así Dios el Padre nos hará aceptos por medio de su amado Hijo Jesucristo. Algunos cristianos piensan que son aceptados quizá por sus propias experiencias o emociones. Así es como ellos lo entienden. Por ejemplo, cuando su espíritu está animado, o sea, se sienten bien, tienen buenas sensaciones y emociones y su esperanza está viva, creen que Dios los acepta. Cuando todo anda bien, todo funciona bien, porque se sienten en una posición quizá por encima de los demás, como se suele decir, andan en las nubes, están en las nubes y por eso se sienten aceptados por Dios. Pero cuando tienen el ánimo por los suelos, o sea, cuando se sienten mal, suelen ser víctimas del temor de que ya no sean aceptados por Dios. ¿Estáis comprendiendo? No es la sensación que tengamos nosotros como seres humanos, no son nuestros pensamientos, no son la actitud que tengamos si estamos con ánimo o estamos desanimados. ¿Estáis comprendiendo? Es porque el Señor, tanto en un estado como en otro, si estamos animados o desanimados, Dios nos ve de la misma manera. Para Él ni somos más ni somos menos que nadie, aunque para este mundo sí lo seamos. ¿Estáis comprendiendo? No depende de la situación, depende de nuestra actitud con Dios. Sabemos que aunque hayamos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, aunque formemos parte de la familia de Dios, aunque seamos sus hijos, hay momentos de desánimo en nuestra vida.
Y quizá en esos momentos nosotros nos creamos rechazados por Dios, pero no es así. Dios nos ama, y nos ama depende cuál sea nuestro estado de ánimo. Nos ama porque nos hemos entregado a Cristo, hemos sido aceptados en el amado por Él, y entonces Él nos ve siempre de la misma forma. ¿Por qué? Porque nos ve a través de Cristo. No nos ve a través de nuestras actitudes o nuestras emociones y nuestros pensamientos, nos ve por lo que Cristo hizo. ¿Estáis comprendiendo? La realidad, hermanos, es que si seguimos e imitamos a Jesucristo y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, entonces somos aceptados por Dios, sea cual sea nuestra situación emocional, porque Dios nunca cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que sí es seguro que cuanto más honremos, cuanto más respetemos y obedezcamos a Dios, más felices y dichosos seremos. O sea, nuestro estado de ánimo irá cambiando a positivo. Cuanto más nos relacionemos con Dios, cuanto más le respetemos, le honremos, andemos en el temor de Dios y le obedezcamos, entonces nuestro estado de ánimo irá cada vez mejor. Por tanto, si somos verdaderos creyentes, debemos estar alegres y dichosos porque hemos sido aceptados en el amado, en Cristo. Quizá, si nos miramos a nosotros mismos, podamos ver que no hay nada bueno en nosotros, ¿verdad? Para que Dios se fije o para que Dios se sienta orgulloso de nosotros. ¿Estás comprendiendo? Quizás tú te analizas tu vida y dices, no, si yo no puedo ser aceptado por Dios, porque no vemos nada bueno en nosotros. Pero, hermano, Dios, cuando nos convertimos y aceptamos a su Hijo por fe, como Señor y Salvador, nos ve, como he dicho, a través de Él. Mira entonces tú a Cristo y ve si no hay nada aceptable en Él. En Él todo es aceptable. Y como Dios nos mira a través de Él, cuando nosotros le seguimos, le imitamos y le obedecemos, Él está viendo a Cristo en nosotros. Por eso nos llamamos cristianos, porque tenemos que reflejar a Cristo. Y aunque tengamos nuestras debilidades, nuestros momentos duros, difíciles, Dios nos ve siempre a través de Cristo, y eso es un gran privilegio. También es una gran responsabilidad, porque tenemos que demostrar al mundo lo que somos, la nueva identidad que hemos adquirido al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Por tanto, nuestro trabajo es luchar contra la corrupción y luchar contra toda tentación que nos pueda venir, como lo hizo Jesús. El propio Jesús fue tentado, y fue tentado en todo, en todas las maneras que se puede tentar a un ser humano, pero Él salió siempre vencedor. De la misma manera nosotros podemos vencer y luchar contra la corrupción y la contaminación en nuestra vida y toda tentación, porque hemos sido, hermanos, repito, aceptados en aquel que ha vencido a todos los poderes de maldad del diablo. Venció todo tipo de tentación. El diablo sigue haciendo hoy su trabajo, no para. Él tienta a las personas, nos tienta cada día, pero si vivimos, si andamos de acuerdo a Cristo, Él no podrá hacer nunca nada en nosotros, porque Cristo le venció y esa victoria nos pertenece. El diablo pretende nuestra destrucción, pero nosotros que conocemos la verdad, sabemos que si andamos en Cristo, si vivimos de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, la victoria que Él le ganó a Satanás es nuestra victoria y el diablo no puede hacer nada. Tenemos que estar convencidos de eso, porque si no, si te entra la duda te va a robar la fe, y ahí es donde empieza a trabajar el enemigo, y lo que pretende es destruirte mediante sus maquinaciones, mentiras y engaños. Por tanto, si andamos en Cristo, tendremos la seguridad, la garantía de nuestra posición gloriosa. ¿Cuál es tu posición, hermano, con respecto a Dios el Padre? ¿Te consideras hijo de Dios? ¿Consideras que Dios se deleita, está orgulloso de ti? Deberíamos hacernos esa pregunta cada uno, ¿verdad?
deberíamos hacernos la pregunta esa cada uno. ¿Dios se glorifica con nuestra vida? ¿Dios se siente bien y orgulloso con nosotros? Si la respuesta es que no, cambia. Da un cambio de 180 grados. Porque nuestra obligación es agradar a Dios el Padre en todo. Jesucristo le agradó en todo. Jesucristo siempre obedeció al Padre. Y por eso el Padre se sentía orgulloso de él, complacido, disfrutaba. Y Dios quiere hacer lo mismo con nosotros hoy. Por eso envió a Jesucristo para enseñarnos el camino. El apóstol dice que sigamos sus pisadas, que significa que andemos por donde él anduvo. Y su caminar fue hacia la cruz. A veces se predica un evangelio sin cruz. Y el camino que siguió Jesucristo, cuando él dijo también yo soy el camino, ¿qué camino eligió? El camino de la cruz. Un camino altruista. Se despojó de su divinidad, de los privilegios que tenía de ser Dios. ¿Para qué? Para darnos vida a nosotros. Por eso las personas orgullosas, las personas soberbias, Dios no las puede utilizar. Dios, en la persona de Jesucristo, dice que fue humilde y manso de verdad, de corazón. Y nos dice a nosotros, aprended de mí. Estamos aprendiendo de Cristo. ¿Qué significa aprender de Cristo? Significa aprender su palabra. Aprender cómo Él actuó, ver sus obras, sus enseñanzas, sus respuestas. Donde había un problema, Él estaba ahí y lo solucionaba. ¿Hacemos nosotros lo mismo? ¿O cuando vemos un problema en un hermano miramos hacia otro lado? Jesucristo resucitó muertos, resucitó hijos de viudas, hacía milagros de continuo. Pero el propósito de Dios no eran los milagros. Él quería que le conocieran como el Mesías enviado para la salvación del ser humano, pero atraía a la gente mediante sus milagros. Hay personas que siguen los milagros y no siguen al que hace los milagros. ¿Estáis entendiendo? Debemos agradar a aquel que nos creó. Todo lo que hay en esta tierra fue creado por Dios, ¿no? Todo. Incluso nosotros. Pero a veces perseguimos lo creado, deseamos lo creado y no deseamos tener intimidad con el Creador. Y eso es un grave problema hoy en las iglesias. Las iglesias se han vuelto religiosas, se han vuelto, como suelo decir yo, domingueros, cristianos de domingo, y durante la semana no hago nada. Muchas veces nos preguntamos por qué Mula no se convierte, por qué no hay nuevas conversiones, por qué no vienen los españoles de Mula. ¿Por qué? Porque no evangelizamos, porque no hacemos nuestro trabajo. Solamente 2 o 3 o 4 de vez en cuando salen a repartir folletos, que tampoco está en repartir folletos solo, sino aquel que le das un folleto e intenta entablar una conversación con él. Pregúntale si sabe dónde va a ir cuando muera, si tiene la garantía o que cree en algo. Empieza con algo. Empecemos a trabajar en la obra, hermanos. No se trata de venir los domingos, los martes a la oración o los jueves al estudio bíblico. Tenemos que ser testimonio a este pueblo de Mula si queremos que el pueblo de Mula avance y se convierta. Habrá gente que nos rechace, claro que habrá. A Cristo lo rechazaron un montón de gente, incluso los religiosos de la época lo rechazaban. Pero Él concluyó su ministerio. ¿Estamos concluyendo nosotros el nuestro? El ministerio que Él nos dejó, el ministerio de la reconciliación de las personas con Dios. ¿Estamos haciéndolo, hermanos? Tenemos que empezar a cambiar el chip. Ser cristiano no es venir a la iglesia. Ser cristiano es ser iglesia. Y el que se siente iglesia, el que se siente hijo de Dios, familia de Cristo, debe pensar como Cristo piensa y como Dios piensa. Y como Dios ama a la humanidad. Hermanos, si andamos en Cristo,
estaremos seguros de nuestra posición en Él como hijos. En Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7, Pablo vuelve a hablar de la verdadera riqueza. Dice así: pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, por su gran amor, rico también en amor, con que nos amó. Dice: aún nosotros estando muertos espiritualmente en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando Cristo resucitó, nos resucitó a nosotros también. ¿En qué parte de nuestro ser nos resucitó? En la parte que estaba muerta, en el espíritu. Nos resucitó espiritualmente y ahora funcionamos como un ser completo, espíritu, alma y cuerpo. El mundo que no conoce a Cristo vive muerto espiritualmente, o sea que no funciona por completo. Pero Cristo nos dio vida en aquello en que estábamos muertos. Y dice: por gracia. Gracia significa regalo. El regalo de Jesucristo, o sea, por Jesucristo somos salvos. Dice: y juntamente con Él, escuchad bien, nos resucitó. ¿En qué nos resucitó? En el Espíritu. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Simbólicamente estamos sentados con nuestra cabeza, que es Cristo. Donde está la cabeza está el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo espiritual de Cristo. Y donde está Cristo estamos nosotros. Pero para eso debemos vivir en la santidad que requiere ser cristiano de verdad. No significa que no fallemos de vez en cuando, pero cuando fallamos nos arrepentimos y tenemos a Jesucristo como mediador y nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios, pedimos perdón si hemos ofendido y se restaura la comunión con Dios, somos perdonados. ¿Estáis entendiendo? La vida cristiana es una vida de apartamiento, de dedicación, de consagración a la obra sagrada de la Gran Comisión. Y luego añade en el versículo 7: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, Dios es rico en misericordia y nos amó y nos sigue amando tanto que a pesar de que estábamos muertos espiritualmente por causa de nuestros pecados, nos dio vida. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando levantó, cuando resucitó a Cristo de entre los muertos. Hermanos, eso es por la gracia de Dios que hemos sido salvados. Nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él a su derecha en los lugares celestiales, si vivimos, si estamos unidos a Cristo. De modo, luego añade Pablo, en los tiempos futuros Dios nos puede poner como ejemplo para nuevas generaciones de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tiene, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros los que estamos unidos a Cristo de verdad. Hermanos, debemos alabar a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. Aquellos que le pertenecemos a su Hijo amado, somos su posesión, ¿verdad? Porque Él nos compró con su sangre y fuimos aceptados. Dios, hermanos, es tan rico en gracia, amor y misericordia y bondad que compró nuestra libertad cuando estábamos muertos espiritualmente y éramos hijos de Satanás, con la sangre de su Hijo Jesucristo, perdonando nuestros pecados y haciéndonos hijos de Dios, o sea, dándonos la nueva identidad que ahora tenemos. El siguiente beneficio es que podemos confiar en que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Ese es otro de los beneficios que recibimos cuando formamos parte de la familia de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Aquí digamos que hay una verdad central, que es que cuando nosotros estemos dispuestos a hacer todo lo necesario, Dios hará que su propósito se cumpla en nuestra vida. Y Dios, cuando comienza una obra, siempre la termina, la perfecciona y la termina. Propósito, ¿qué es propósito? ¿Qué significa la palabra propósito? Significa ánimo o intención de hacer o no hacer algo. También significa
el objetivo que se pretende conseguir. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Conseguir nuestra salvación. El propósito de Dios es que nosotros primeramente seamos salvos y que a través de nosotros, una vez que nosotros somos salvos, podamos llevar la salvación a otras personas. Ese es el objetivo, ese es el plan, ese es el propósito de Dios. En hebreo esta palabra significa conseguir, ganar, terminar, completar, concluir, acabar las cosas. Y el propósito de Dios siempre Dios lo cumple. Cuando nosotros, claro está, estamos dispuestos y hacemos todo lo necesario para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Sin nosotros es imposible, aunque Dios quiere. Si nosotros no queremos, Dios no nos quita la libertad. Dios no te va a obligar a hacer nada. Él quiere que el propósito suyo, si tú le dejas, va a concluirlo, va a perfeccionarlo, va a terminarlo. Pero claro, necesita que nosotros estemos dispuestos a hacer todo lo necesario para que así sea. ¿Estáis entendiendo, hermano? En Filipenses capítulo 1, verso 6, Pablo dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, o sea, hasta que Jesucristo vuelva en su segunda venida. Los que amamos a Dios estamos seguros de que quien comenzó en nosotros la buena obra la va a continuar hasta que quede completamente terminada, para que en el día que Jesús vuelva en su segunda venida no seamos avergonzados. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, nosotros los creyentes sabemos que Dios hace que todas las cosas se unan, que cooperen entre sí para nuestro bien, para el bien de los que amamos. Y entonces somos llamados según el propósito que Él tiene para nosotros. El problema está si respondemos o no al llamado. El Evangelio es una moneda de dos caras. Lo que Dios hace y lo que nosotros debemos hacer para que Dios haga. A veces queremos que Dios lo haga todo. Y Dios va a hacer, como predicaba hace una semana, Dios va a hacer lo imposible, pero lo posible tenemos que hacerlo nosotros. Nuestra parte, la parte humana, tenemos que hacerla nosotros. Y a veces somos tan despreocupados que le decimos al Señor: en tus manos está todo, tú tienes que hacerlo todo. Y eso, a eso lo llamamos fe. Pero eso no es fe, eso es dejadez espiritual. Porque tu parte no la va a hacer Dios. ¿Estáis entendiendo? La parte que a nosotros nos corresponde, que es orar, interceder, buscar la presencia de Dios, pelear la buena batalla, pelear esa guerra espiritual que estamos tratando los domingos, hasta conseguir la victoria, hasta llegar a la meta. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios lo va a hacer todo? No, tú tienes que pelear, tienes que luchar. Tienes que salir vencedor en Cristo, pero para que salgas vencedor tienes que pelear y tienes que luchar. A veces somos tan cómodos que queremos que los demás luchen por nosotros. Hay personas que te llaman por teléfono para que ores, y ellos no hacen nada. Esas personas no entienden el Evangelio. No digo que no nos llaméis para que oremos, tenéis que llamar para que oremos, pero vosotros también tenéis que aprender a orar por vosotros. Buscar la presencia de Dios, buscar la sintonía, la intimidad con Él. También muchas veces hace falta que nos refuercen, que nos ayuden en oración. Para eso estamos en la iglesia. Es una obligación orar unos por otros, para que seamos sanados tanto física como espiritualmente. Pero nosotros también debemos hacer. No sé si me estáis siguiendo, me estáis entendiendo. Hermanos, Dios va preparando todo para el bien de los que le aman. La pregunta es: ¿amas a Dios de verdad?
Amar a Dios significa responder a su llamado. Él nos llama, Él nos llamó desde antes de la fundación del mundo, que es lo que significa que somos predestinados para ser salvos. Él nos llamó para que seamos salvos. Pero tú debes decidir responder al llamado. Y cuando respondes al llamado es cuando Dios te concede la salvación. Si tú no aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, no hay salvación. Pues por tanto, tú debes hacer algo. No es que las obras te salven, te salva Cristo, pero tu parte tienes que hacerla, tu trabajo tienes que hacerlo tú. Y Dios entonces va a ir preparándolo todo para que el propósito por el cual hemos sido llamados se cumpla, según su plan, según sus pensamientos. En Efesios capítulo 1, versículo 11, dice Pablo: en Él, en Jesucristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, o sea, habiendo sido llamados de antemano, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, según lo que su voluntad piensa. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Su palabra es la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es cumplir su palabra, obedecer su palabra y no quitarle nada a la Biblia, obedecerla toda. Cuando tú obedeces la palabra de Dios es cuando estás en la voluntad de Dios, y entonces tus oraciones son escuchadas por Él, porque vas a pedir siempre de acuerdo a la palabra de Dios, a su voluntad, porque su palabra es su voluntad. ¿Me estáis entendiendo? Puesto que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió y nos llamó de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su propósito. Ese es el trabajo de Él. Pero el trabajo nuestro es responder al llamado, hacer su voluntad, seguir su palabra, obedecer su palabra, honrarle a Dios con nuestra vida, dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y entonces Él se va a sentir orgulloso de nosotros. Y va a decir: este es mi hijo Juan, este es mi hijo Pepe, esta es mi hija Marisa, esta es mi hija María, en quien yo disfruto con ella. Me complazco en sus vidas, porque viven de acuerdo a mi voluntad, viven de acuerdo a mi palabra. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, Pablo le escribe a su discípulo y le dice: quien nos salvó, se refiere a Jesucristo, y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, o sea, antes de la fundación del mundo. Ya estaba en su pensamiento y el propósito para nosotros. Él, en su omnisciencia, o sea, eso significa que Él lo sabe todo. Él sabe cuál va a ser nuestra respuesta, pero nosotros no. Él no condena a nadie, a todos le da la oportunidad de que se salven. Para eso envió a Jesucristo, pero solamente se van a salvar aquellos que responden al llamado de Dios. No aquellos que Dios elige, como algunos predican por ahí, que Dios ha elegido a unos para ser salvos y a otros para ser condenados. Eso es una falacia. Jesucristo ama a toda la humanidad y quiere que todos sean salvos. Por eso envió a Jesucristo. Lo que sí, Él sabe quién va a responder al llamado. Eso sí está claro, pero nosotros no. Y por eso nosotros debemos predicar el Evangelio a toda criatura, para que todos tengan la oportunidad de responder al llamado de Dios, de ser llamados por Dios a través de nuestro mensaje, a través de la palabra de Dios, de la palabra de fe, como dice el libro de Romanos. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el mensaje que debemos predicar, hermanos, y que decía Pablo: este es el mensaje de fe que predicamos. Dios, hermanos, nos salvó por medio de Cristo y nos hizo el llamado para que seamos parte de su pueblo santo, hoy parte de su iglesia. Nosotros no hicimos nada para merecerlo,
sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. Era y sigue siendo su propósito. Hermanos, Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo, porque le pertenecemos primero por creación y después del sacrificio de Cristo, como estudiamos, le pertenecemos por redención. Por tanto, el pertenecer a su pueblo, hoy el pertenecer a su iglesia, se hace efectivo cuando respondemos a su llamado. No hay otra fórmula de que la bendición de Dios, el aceptar, el que Dios nos acepte, solamente es cuando respondemos a su llamado. ¿Qué significa responder a su llamado? Aceptar a Jesucristo, recibirlo como Señor, como dueño de nuestra vida y por tanto también como nuestro Salvador, y Salvador único y personal. La salvación no se transmite, no se hereda de padres a hijos. La salvación es individual. Cada uno debe entregar su vida a Cristo. El hijo de un creyente no es creyente si no se convierte, si no entrega su vida a Cristo, porque Dios no tiene hijos, o sea, no tiene nietos, solamente tiene hijos. ¿Estáis comprendiendo? En el Salmo 138, versículo 8, David hace una gran declaración de intenciones a Dios, diciendo: Dios cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Dios, es para siempre. Y luego le suplica, le pide: no desampares la obra de tus manos. David declara y asegura en este salmo que Dios cumplirá el plan y el propósito que había comenzado en él. Él había tenido muchas experiencias con el Señor y también le había visto obrar en el pueblo de Israel. David también con estas palabras está declarando que él estaba dispuesto a hacer lo necesario para que así fuera, y por eso luego le pide ayuda para conseguirlo. Si hubiera dejado que Dios hiciera las cosas, no le hubiera pedido ayuda, ¿verdad?, para conseguirlo. Si el trabajo es solamente de Dios, hubiera dicho: el Señor cumplirá su propósito en mí, y lo hubiera dejado ahí. Pero luego dice: no desampares la obra de tus manos. ¿Qué quiere decir? El trabajo, el propósito que tienes para mí. Dame las fuerzas para que yo pueda hacer lo necesario para conseguirlo. ¿Estáis entendiendo? El trabajo nuestro es nuestro. Cuando Dios hace algo, siempre tiene un propósito en su mente. Dios no pierde el tiempo como nosotros los humanos. Va siempre a lo práctico, va siempre a lo que necesitamos y nunca improvisa. Todo lo hace en un plan y en un propósito. ¿Estáis comprendiendo? Es una realidad y sabemos que pasaremos tiempos difíciles, tiempos de grandes pruebas, dolor, angustia, momentos de depresión, estrés, temor también. Pero Dios nos promete, como le hizo a David, en momentos de prueba y angustia, su respuesta siempre estará ahí para darnos la salida ante cualquier problema y darnos vida en esos tiempos difíciles y de desaliento. Hermanos, Dios sabe y Dios tiene lo necesario para que avancemos en su propósito, ese propósito que trazó para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Tiene un plan, digamos, esencial, que es que todos cumplamos nuestra misión, pero aparte de eso tiene un plan y un propósito individual para cada uno, que debemos conocer y saber para poder ayudar en hacer lo necesario para que se cumpla. Muchos no quieren ignorar ese propósito personal y particular porque no están dispuestos a obedecer, no están dispuestos a dar el paso de fe, de obedecer a Dios. Pero cada uno tiene, aparte, como he dicho, del plan universal que es predicar la gran comisión, predicar el evangelio a toda criatura y enseñarles a obedecer a Dios, tiene otro segundo plan individual para cada uno, que debemos conocer. ¿Cómo podemos conocer ese plan?
a través de nuestra relación con Él, a través de nuestra intimidad con Él. Si tú quieres conocer cómo piensa tu Padre terrenal, qué ideas tiene para tu futuro como hijo, tú tienes que hablar con tu Padre, ¿verdad? Y tu Padre te va a aconsejar, te va a decir, hijo, mira, para que te vaya bien por la vida, yo tengo ya una experiencia. A veces no respetamos la experiencia de las canas de nuestros mayores. A veces somos tan impulsivos o tan, yo qué sé, tan creernos que lo sabemos todo. Y a veces nos equivocamos cuando no prestamos atención a los consejos de nuestras personas mayores. La experiencia es un grado, se comenta, ¿verdad? Y se dice, y se sabe más por viejo que por estudios. Uno aprende en la academia de la vida más, quizá, que yendo a una academia o a una universidad, porque aprendemos a afrontar las situaciones. De ahí la necesidad, hermanos, de igual manera que a veces le pedimos consejo a nuestros padres aquí en la tierra, debemos buscar la ayuda de Dios, buscar la intimidad con Él, esa relación que hace falta, esa cercanía a Dios, nuestro Padre. Si tú estás cerca de Él, le vas a oír, ¿verdad? Si andas lejos, no le vas a escuchar y correrás el riesgo de equivocarte, incluso de traicionarle, como le ocurrió a Pedro, ¿verdad? Cuando seguía a Jesús de lejos, cuando le prendieron. Cuando prendieron a Jesús, dice que Pablo y otros discípulos seguían a Jesús de lejos. Y por tanto luego Pedro lo traicionó. Al Señor hay que seguirlo de cerca. Hay que tener intimidad, hay que tener relación, comunión con Él. Muchos dicen relación, yo voy más allá, porque yo me puedo relacionar con cualquier persona, pero no tener, digamos, intimidad. No le contamos nuestros secretos más íntimos porque no nos fiamos. Eso podría ser relación. Pero cuando se tiene intimidad con alguien, tú le cuentas tus secretos, porque le conoces y sabes que si le cuentas tus secretos, Él te va a dar la salida a tus problemas. Eso es confianza y fe. Y eso es una necesidad del pueblo de Dios. Eso es una necesidad de la Iglesia de Jesucristo hoy en día. Buscar esa intimidad, esa relación íntima. A veces debemos buscar apartarnos a un lugar, digamos, secreto, donde no haya ruido, donde no haya niños que nos molesten. Aparte de orar en familia, debemos buscar nuestra relación personal en un lugar en solitario cada día, para que Dios nos muestre dentro de nuestra función en la iglesia o en la familia, nos muestre cómo debemos actuar para que funcione bien la iglesia y funcione bien nuestra familia. Y eso cada uno tiene una responsabilidad. Y para eso debemos buscar la comunicación y la intimidad con Dios. Por eso, hermanos, y ya estoy terminando, el Señor va a cumplir su propósito en nosotros y acabará la obra que ha empezado. Solo necesita, para hacerlo, nuestra disposición. Heme aquí, Señor, dispuesto estoy. Quiero que tu propósito se cumpla en mí. Házmelo saber. Si todavía tienes dudas de cuál es el plan que Dios tiene para ti como individuo, busca ese plan y ese propósito en intimidad con Él y pídele que te lo muestre. Y luego, cuando te lo muestre, te guste o no te guste, debes obedecerlo. ¿Estáis comprendiendo? Es que a veces, por miedo a que no nos guste, no buscamos esa intimidad con Dios, porque igual no nos gusta lo que nos pide. ¿Estáis entendiendo? Igual te pide que te vayas a Kenia, ¿no? Pero en nuestra carne al principio dice, pues ¿qué hago yo en Kenia? Hermano, pero si es el plan de Dios, si es el propósito que Dios tiene para tu vida, te tienes que ir a Kenia. Y primero da el paso. Y el Señor te va a ayudar, pero tú tienes que dar el paso.
Yo siempre digo que la fe es dar el paso y el Señor pone el piso. ¿Estás comprendiendo? Cruzar un río sin puente, esperar que cuando tú decidas poner el pie, el puente se haga. Dios haga ese puente, ¿verdad? Aquí me viene a la mente el paso del río Jordán. Cuando Josué heredó el ministerio de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, y Moisés lo dejó enfrente del río Jordán, y en una época en que el río Jordán va súper caudaloso, época de la siembra y todo eso, donde el río Jordán se desborda para regar todos los cultivos, y Dios le dice a Josué: yo haré que el mar, o sea que el río Jordán se abra ante vosotros. Pero ¿cuándo se va a abrir? Cuando los sacerdotes pisen el agua. Antes no. Y los sacerdotes podrían pensar, con el caudal que lleva el río, ¿me voy a atrever yo a poner el pie ahí en el río? Dios le estaba probando su fe. Estaba probando la fe de Josué, y que Josué debería transmitir su fe a toda una nación de más de 3 millones de personas para cruzar el Jordán. Eso es tremendo, ¿verdad? Él podía. ¿Por qué Dios no abrió el Jordán sin necesidad de que los sacerdotes pisaran el agua? Pero Él les puso esa condición, esa prueba de fe. Nosotros debemos dar pasos de fe en nuestra vida, y entonces el Señor respalda. Tú pones el pie y Él abre el río Jordán. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.